Respecto del próximo principio, que es el de la inviolabilidad de la defensa, ya hemos hecho referencia a esta cuestión y hemos tratado y dicho que el artículo 18 es el esencial en torno a esta discusión. Pero debemos decir aquí que el estado jurídico de inocencia del que goza todo imputado se relaciona íntimamente con el principio de la inviolabilidad de la defensa. Si al imputado se le reconoce un estado jurídico de inocencia que no debe probar, sino que, por el contrario, debe ser destruido por la prueba de cargo que deberá ser aportada por el órgano encargado de la acusación formal. Y el sentido de su defensa será el de controlar el modo en que se pretende probar o comprobar su culpabilidad o intentar acreditar su inocencia. El artículo 18, dijimos, protege este principio y dice concretamente que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Está consagrado también, además, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y en los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en el 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, en el 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La defensa, en el ámbito del derecho procesal penal en definitiva, se puede decir que es el insoslayable derecho subjetivo individual de carácter público de intervenir en el proceso penal en todo momento, de probar y argumentar en él, por sí o por medio de abogado, todas las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que puedan desvirtuar a aquella acusación con el propósito de obtener una declaración de exhibición o atenuación de la responsabilidad penal atribuida. El imputado, como sujeto incoercible de la relación procesal, no puede ser declarado en ninguna circunstancia contra sí mismo, según el artículo 18 dijimos, y su derecho de defensa se traduce en una serie de poderes jurídicos, como por ejemplo, intervenir en el proceso invocado en su contra, conocer concretamente cuáles son los hechos que se le atribuyen y cuáles son las pruebas que se consideran a su cargo, declarar libremente con relación a ese hecho que se le imputa y a esas pruebas. Puede también ofrecer las pruebas que él considere pertinente que vengan en auxilio de su situación procesal y hagan a su defensa concreta. Puede exponer las razones que a su criterio le asistan para obtener una decisión jurisdiccional que sea favorable. También se puede defender de manera personal o elegir un defensor que lo represente. Al respecto dice Cafferata Nores, que el derecho de defensa no es solo una emanación de la dignidad personal del imputado, sino además que es un requisito indispensable para asegurar el desarrollo de un proceso respetuoso de la escala de valores de un Estado que se supone un Estado de Derecho. El sistema procesal tiene la obligación de asegurar a todos sus manifestantes desde el primer momento de la persecución penal y en cada una de las etapas procesales. En referencia a los actos procesales, debemos decir que son aquellas manifestaciones de voluntad que son exteriorizadas a través de formas establecidas orientadas a la producción de efectos jurídicos destinados al desarrollo de la relación procesal. Traducen formalmente el comportamiento de los sujetos procesales en orden al objeto y a las finalidades de la señalada relación y determinan efectos sobre la constitución, modificación, desenvolvimiento o extinción de la misma. No tienen ni vida ni significación fuera del proceso penal.
el proceso penal les da sentido. Zamora decía que debe entenderse por actos procesales aquellas exteriorizaciones de conducta relativas al desenvolvimiento del proceso, sea cual fuera el sujeto en el interviniente de que provengan. El acto procesal es el hecho voluntario que produce efectos jurídicos referido a un proceso penal concreto. Tiene caracteres, como en primera medida, el de legalidad, es decir, que la regulación de los actos procesales provienen de una manera directa de la ley y significa que la existencia y efectos del acto deviene de lo establecido en la normatividad. Las disposiciones de los códigos procesales contienen los requisitos y oportunidades de realización de esos actos procesales que estamos tratando y las sanciones también por el incumplimiento de los mismos. El carácter de procedibilidad. El requisito de legalidad es el de legalidad procesal, pero también refiere al esencial elemento como componente del proceso. El de objetividad debe manifestarse a través de una materialización externa, de una objetividad perceptible y verificable. Es, diríamos, la característica más notable, más evidente y que se asocia a la idea de proceso en cuanto a un orden de regulaciones rituales. Esta forma constituye la actorización del acto y su conjunto integra la manifestación material del proceso como causa. La expresividad es otro de los caracteres. Los actos procesales son expresiones que indican una determinada dirección intencional, ya fuere como solicitud, decisión, constatación o información. La formalidad. Esta exteriorización está regulada por la ley procesal, como dijimos antes, y debe responder al cumplimiento de diversos requisitos que le dan validez y legalidad, también eficacia. Voluntariedad, entendido como la expresión volitiva intelectual del sujeto que actúa, y es uno de los aspectos más difíciles de teorizar. Esta voluntariedad refiere al contenido del acto y se integra con los estratos psíquicos y significativos. La oportunidad es un elemento fundamental de los actos procesales que contribuye a dibujar nítidamente su peculiaridad propia del ámbito en el que opera, es que es el de la eficacia y condicionada por otros elementos que fueron anteriormente señalados. En referencia al tiempo de los actos procesales, a su oportunidad, a los plazos y a los términos, y también a la preclusión, debemos decir que una de las características esenciales de los actos procesales es la de estar sometido a condiciones formales y el de adecuarse para su producción y eficacia a oportunidades prefijadas. Puede además enfocarse desde otra perspectiva, cuál es la de duración total entre el comienzo de la causa y su finalización. Así ha cobrado penoso auge el fenómeno que se ha denominado morosidad judicial y que se manifiesta en la extraordinaria demora en la tramitación y resolución de las causas, convirtiendo en algunas ocasiones en ilusorios aquellos derechos pretendidos por las partes. Ya recordamos la premisa de justicia lenta no es justicia. Entonces, esos actos de los que estamos hablando, los actos procesales, se deben llevar a cabo dentro de los lapsos temporales estrictamente establecidos por la ley, que son lo que en la práctica se conocen como plazos procesales. Esto condiciona su validez. Es decir, si se realizan fuera de estos segmentos temporales a los que estamos obligados por ley, pierden su eficacia y ya no tienen validez. El cómputo del plazo se realiza a partir del día siguiente a su notificación y podemos decir que tienen diferentes caracteres y pueden ser básicamente perentorios
u ordenatorios. Los perentorios no toleran la posibilidad de que el acto que no fue llevado a cabo pueda realizarse válidamente después del término expresamente establecido por ley. Producen la caducidad o la decadencia de la facultad en actuación en el caso concreto, a diferencia de los ordenatorios, que son aquellos que culminan, disponen y ordenan la realización del acto en un determinado tiempo que está preestablecido, pero que operado ese tiempo, ese término, ese lapso temporal, no opera la caducidad. Respecto de la preclusión, debemos decir sintéticamente que preclusio significa cerrar el paso, y esto es precisamente lo que ocurre en el caso de que opere el instituto de la preclusión no solamente como caducidad de la facultad no ejercitada, sino como imposibilidad de replanteo de esa situación que está previamente establecida. ¿Cuándo ocurre la preclusión? Cuando ocurre a partir del vencimiento del término puntual y que tiende a impedir que una situación consolidada se retrotraiga a un momento anterior ya sucedido. De alguna manera el concepto de preclusión se relaciona directamente con el de caducidad como específica sanción procesal, ya que en definitiva la preclusión significa en la práctica la pérdida del derecho o de esa facultad que no fue empleada en la oportunidad que legalmente era correspondiente. Dentro del proceso penal se podría citar como ejemplo del instituto preclusivo a la constitución definitiva del actor civil, por ejemplo, el carácter firme de aquellas resoluciones que no fueron impugnadas por la parte que estuviera habilitada para hacerlo, la investigación instructoria, que, salvo supuestos excepcionales, no puede ser reabierta a partir de la elevación a juicio. Decíamos que el tratamiento de los actos procesales se codificó en nuestro ordenamiento legal a partir del artículo 114 al artículo 119, y en dicho tratamiento, a través de los artículos, se expresa en concreto cuál es la utilización de los actos y lo culmina con una pena de nulidad según el 114. Estipula cómo se fecha, por ejemplo, un acto procesal con día, mes y año en que se cumple. Se debe consignar la hora solamente cuando es estrictamente exigido. El secretario del tribunal es el que debe poner el cargo, que es un sello que en definitiva deja constancia de la hora, día, lugar donde se haya presentado un escrito determinado, y tiene por función otorgar la certeza necesaria de cómo ocurrieron las cosas en ese lugar con la presentación del escrito. Se establece que los actos procesales se deben cumplimentar en días y horas hábiles al efecto, y deja como excepción algunos actos instructorios que pueden excederse de manera excepcional en días y horas inhábiles, como por ejemplo la apelación de la excarcelación, que habla el Código puntualmente de que son a partir de la notificación 24 horas hábiles para apelar. El 117 trata la cuestión del juramento, quién recibe el juramento y cuándo, y el 118 describe la forma y modo en que se harán en definitiva las declaraciones, y el 119 habla puntualmente de las declaraciones especiales. En cuanto al tema de las nulidades, debemos decir que dentro del esquema normativo, la más importante de las sanciones procesales es la nulidad. La nulidad entendida como una declaración de invalidez de un acto procesal puntual que debe ser dispuesta por un órgano jurisdiccional reconociendo la existencia de un vicio en ese acto que se ataca que tiene una magnitud suficiente como para que sea necesario privarlo de efectos producidos y a producirse. De alguna manera es una forma de extirpar el acto del proceso una vez que el mismo ya forma parte de él. La nulidad es una sanción procesal
por la cual se declara inválido un acto del proceso, privándolo a futuro de sus efectos en virtud de que ha sido considerado realizado de un modo contrario a la legalidad. Es un remedio procesal restricto, que cede siempre ante los principios de conservación y de trascendencia. A grosso modo podemos clasificarla o podemos decir que las nulidades pueden ser de carácter absoluta o relativas. Las absolutas son aquellas que muestran o existen de pleno derecho al vulnerar sustancialmente garantías constitucionales que pueden ser declaradas en cualquier momento, en cualquier estado del proceso, de oficio o bien pueden ser denunciadas por quien inclusive no tenga un interés en ello. La nota distintiva que tienen este tipo de nulidades es que no pueden ser convalidadas. O sea, para que una de estas nulidades se produzca, se debe verificar que el acto no cumplió una forma procesal preestablecida, existiendo además una dañosa alteración a una garantía de carácter constitucional. Pero por su parte, la relativa, podemos decir que son la regla en materia procesal y la excepción son las absolutas. Se tratan de vicios que pueden encontrarse en los actos procesales y que al comprobarlo, un tribunal tratará, si fuera posible, de eliminarlo inmediatamente, pero si ella no fuera posible porque ya se ha producido, el juez puede declararla a petición de parte, pero nunca puede declararla de oficio. Pueden instarla solo las partes que no hayan concurrido a causar aquella nulidad y que tengan un interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas. ¿Cuándo es la oportunidad de oponer este tipo de nulidades? Pueden declararse aún de oficio en cualquier etapa y grado del proceso. Las relativas, el tribunal que no pudo cumplir con el deber preventivo de ellas, deberá esperar la instancia del fiscal o las partes. Y esta instancia y oposición de la nulidad debe hacerse bajo pena de caducidad, primero, las producidas en la instrucción, durante la instrucción o en el término de citación a juicio. Segundo, aquellas que fueran producidas en actos preliminares al juicio hasta inmediatamente abierto el debate. Tercero, aquellas que fueran producidas durante el debate mismo al cumplirse el acto inmediatamente posterior. Y cuarto, aquellas que fueran producidas durante la tramitación de un recurso hasta inmediatamente después de abierta la audiencia o el memorial sustitutivo. ¿Existen formas de subsanar estas nulidades? La subsanación tiene su fundamento en que la observancia de las formas no es un simple rigor para entorpecer los procedimientos. Así que a quien no se agravó de la violación de la formalidad en el momento oportuno, no se le debe conceder oportunidad de que plantee con posterioridad un agravio, con el solo propósito de dilatar el trámite del proceso o buscar reparar los efectos de un acto desfavorable. En consecuencia, no son subsanables las nulidades absolutas y las que establezca expresamente la ley que deben ser declaradas de oficio. Así es necesario dar lectura al artículo 171 del Código Procesal Penal que da basamento a esto que decíamos y dice: toda nulidad podrá ser subsanada de modo establecido en este código, salvo las que deban ser declaradas de oficio, y las nulidades quedarán subsanadas cuando el Ministerio Fiscal o las partes no la opongan oportunamente, o cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto, o bien, no obstante su irregularidad, el acto hubiere conseguido su fin respecto a todos los interesados. La declaración de nulidad produce un efecto inmediato, como efecto inmediato, digamos, la ineficacia de ese acto atacado
o anulado. Priva de todo efecto jurídico a ese acto considerado viciado por irregularidad que es sancionada en esa oportunidad. También alcanza los efectos de la nulidad a algunos actos anteriores o contemporáneos por conexión a ese acto que fuera anulado. El artículo 172 contempla los efectos y concretamente dice que la nulidad de un acto cuando fuere declarado hará nulo todos los actos consecutivos que de ese acto dependan. Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá además, dice, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por conexión al acto anulado. El tribunal que la declare ordenará cuando fuese necesario posible la renovación, ratificación o rectificación de los actos anulados. Es decir, es el tribunal quien tiene que determinar ante el planteo de nulidad cuáles son los actos que tienen como consecuencia, por conexidad o por efecto que fuere, de ese acto anulado, digamos, también deberá quedar anulado y no tendrá ni validez ni efecto jurídico en el proceso penal. Finalmente, se dispone, a modo de sanción, que si un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por un tribunal que es inferior jerárquicamente, podrá disponer el apartamiento de la causa o eventualmente imponerle medidas disciplinarias que directamente acuerda la ley.